Soria, Soria presente. mierda, sin ganas de vivir, hijo, ponerle energía, tomar un Red Bull. Tangará, Tangara presente. Terán, Terán Tinta, presente. Terán Tinta presente. presente. Tinta está. Tinta presente. Bienvenida, Tinta. Vargas, Presente Vargas. Vargas Vaca, Presente, arquitecto. también la bien. Yucra, Gracias. Presente, Yucra. Zavala, Presente Zavala. Elaya. Presente Celaya. Bueno, ¿están todos los que están en sala? ¿Hay alguno que me salté? ¿Están todos? Arquitecto, dice Fisher que está en sala de espera. Bueno, ya. Por esta vez, solo por esta vez, le vamos a perdonar a ese cristiano. Después, todos tienen que ingresar a la hora que corresponde. Ya, eso le va a decir a tu amigote. Ya, arquitecto. Gracias. Su chacota, esto. Está bien. Bueno, entonces, eso es para todo, ¿ya? Porque si no hay regla, no hay norma, pues sería una chacota todo esto que hacemos. Y por lo menos en la universidad algo de disciplina iremos a aprender, ¿ya? Entonces, hay horarios, hay tiempo. Bueno, ya se les ha dado a conocer el programa académico que vamos a desarrollar en este semestre, en este trimestre, en este trimestre, más el calendario para que estén organizando sus tiempos, ¿ya? Todo el mundo sabe las fechas de exposición y de entrega de sus trabajos prácticos. Bueno, la idea siempre es dar algunos lineamientos generales sobre su trabajo práctico. Como ustedes pueden ver, hay muchos ociosos que aparecen después de 2 o 3 semanas. Ya saben ustedes que es obligatoria su asistencia. Y pasando el 20% de inasistencia quedan fuera de la materia. Ya pueden acompañarnos para contarnos chistes, lo que sea. Pero hay normas, ya yo quiero eso, ya se los he dicho el primer día, se los repito todas las veces para que nos ajustemos a ciertas reglas y disposiciones que la universidad establece, pues, ¿no? Y que son necesarias para su formación. Entonces, bueno, algunos lineamientos hemos dado sobre esta materia. Vamos a continuar para que se aclaren algunas cosas más. De modo que su trabajo, bueno, tenga sentido. Lo que le queremos dar es sentido a todas las cosas que hacemos. ¿Ya? Ojalá que esos famosos sentidos puedan formar parte de sus ideas del trabajo, ¿no? A ver, entonces, hemos dicho que esta materia, denominada teoría e historia de la arquitectura, ¿ya? Siempre haciendo énfasis en el campo de la teoría de la arquitectura, ¿no? Y por supuesto centrado exclusivamente en el área del territorio nacional, hoy llamado Estado plurinacional. Bueno, en los diferentes momentos históricos que nos toca a nosotros, fíjense los periodos del desarrollo de la arquitectura quizás más interesante o que mayor aporte nos pueden dar a las ideas de los proyectos que hagamos. Ahí tenemos desde el movimiento moderno hasta la arquitectura actual, contemporánea, que se está realizando en Bolivia, ¿no? Bueno, esos son los distintos momentos históricos. Y hablamos siempre de que venimos a la universidad a conocer, a apropiarse de unas metodologías de enseñanza, ¿no? Para que ustedes de manera autónoma continúen su proceso de aprendizaje y de conocimiento sin que yo los mande, sin que yo los obligue, ¿no? Entonces está una didáctica vinculante, ¿no? El término vinculante, siempre le decía yo, se vincula estos conocimientos hacia el aporte del taller de arquitectura. Queremos contribuir al acto proyectual y por lo tanto, desde esta materia, todos los conocimientos tienden a aportar en ese sentido, ¿no? Y por supuesto el vínculo también para conocer la realidad boliviana, específicamente en últimos
más, bueno, ¿qué más había aquí? Bueno, y este es el cristiano que está hoy por hoy delante de ustedes. A ver, y como siempre, anhelo, sueño, un arquitecto que no sueña, pues no ser arquitecto, debe ser ingeniero. Hasta los ingenieros son ingeniosos, pero el arquitecto con más razón. Bueno, yo les digo siempre que ingresen a esta sala de manera puntual. Algunos están entrando ahorita, recién estos vagos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se dan esas situaciones, pero bueno, es necesario que nos disciplinemos, que participemos, siempre les digo, activamente en el desarrollo de sus conocimientos. Y ojalá me escuchen, porque la verdad que como no los veo, supongamos a Celaya no la veo, a Vargas, a Diana. Entonces yo no sé si en realidad están presentes, atentos, escuchando, con un papelito en la mano, tratando de algo asimilar, entender. Bueno, no sé, pues joven. Y da tristeza, le cuento, porque mirar y ver, no ver nada, no hay ni encanto. Pues, pero bueno, así que eso, jóvenes. Entonces, bueno, de esas son los requerimientos, los sueños, las aspiraciones. Y bueno, y el aprender, digo, algunos creen que ya los conocimientos lo adquirieron por completo y saben que las ideas en arquitectura van cambiando continuamente. Entonces, necesitamos ser humildes, construir su conocimiento. Es importante que ustedes anoten, registren, estén sentaditos, escribiendo, esquematizando, ¿no? Porque de esa manera se construye su conocimiento. Y ser observadores, pues investiguen. Digo, todas estas materias, hemos hecho, somos unos exploradores de la arquitectura para descubrir, ¿no?, ideas. Y bueno, esa capacidad de investigar es la que requerimos de parte de ustedes. Y esa capacidad de investigar, pues tiene que ver con el uso de nuestra mente, la capacidad intelectual que tenemos para comprender la arquitectura, ¿no? Y ser creativos, ¿no?, que en sus trabajos se vea y se exprese el hecho de que estén conectados con la realidad, con el mundo que vivimos hoy. Estamos obligados a mirar, levantar la mirada y ver qué está sucediendo en la realidad local, nacional e internacional. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esas grandes ideas, conceptos que se requiere para proyectar? Ya, ojalá que... Y dejen de lado, pues algunos, les digo esto y dentro de un ratingo los voy a ver mierda hablando por teléfono. Ahí, hueva, déjense burreras, jóvenes. Ya. Son 15 minutos acá que más o menos podrían pasar unas clases. Entonces, algunos hasta en la calle quieren pasar clases caminando y otros que se esconden detrás de una imagen o detrás de una palabra. Y no los veo, pues, y está roncando, feliz de la vida, despreocupado del mundo y de la sociedad. Entonces, queremos que se formen con valores siempre, ¿no? Ojalá sea esa la meta que ustedes establezcan para cambiar en parte esta sociedad, ya, evitar la corrupción y todo eso. Y bueno, ya les he dicho a ustedes, terminando casi su formación, solamente les hago recuerdo de cuáles podrían ser esos grandes saberes que el arquitecto debe desarrollar para su formación profesional, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería su principal saber? ¿Qué cosas fundamentalmente el arquitecto debe conocer y saber en este proceso de su formación profesional? ¿Qué debemos saber hacer nosotros? A ver, ¿cuál es nuestro gran saber? ¿Por qué dudan tanto? Mierda. Había dicho, me ponen 38 cerebros y ¿qué? ¿Por qué tienen que dudar? ¿Cuál es su capacidad principal? ¿Para qué nos formamos? Jóvenes. Mierda, están terminando su carrera. ¿Para qué nos formamos? El médico, yo creo que antes de ingresar a la universidad sabe para qué se forma, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de su formación? ¿Y ustedes cuál es el objetivo de su formación? Si le pregunta a la abuelita, ¿y vos qué vas a saber hacer? No te vas a poner a navegar, pues, ¿no? ¿Qué le vas a decir a la abuela? ¿Mm? No, déjense huevada. A ver, ya, es el colmo. ¿Qué le vas a decir a la abuela? Hemos pasado estos 5 años chiveando. ¿Mm? Saber proyectar, diseñar y construir también. Bueno, por eso digo, fíjense ustedes, o sea, el objetivo principal, pues jóvenes, no pueden estar en duda, pues es el colmo, hijo. Nosotros estamos formándonos para proyectar, para saber proyectar arquitectura, jóvenes. No tienen por qué dudarlo, no tienen ni por qué meditar, eso ya debe ser algo innato. Uno ingresa a la universidad, he dicho, uno que estudia medicina sabe a qué diablo va a ir, pues, ¿no? Sería el colmo que dude, a ver qué será por lo que voy a ir. No, pues, jóvenes, ya. Esa es su principal competencia que tenemos nosotros como profesionales, ¿ya? Proyectar. Pero como decía su compañera, también tenemos que saber construir, porque si no sabemos construir, por eso tienen un montón de materias técnicas en su malla curricular para saber construir. Uno no puede proyectar si no tiene conocimiento de las técnicas constructivas. ¿Y qué más deben apoyarse para proyectar? ¿Qué otros conocimientos, otros saberes necesita el arquitecto? ¿Ah? ¡Ay, mi Dios con ustedes, che! Madre, yo no sé cómo reflexionan, ya. La miran esa malla curricular, la pintan a colores. Bueno, si la pintan, pues debe saber para qué diablo sirve cada materia, pues, sino qué sentido tienen las cosas. Yo creo, arquitecto, que esto va intrínsecamente de la mano, ser analítico, ser crítico también. Claro, a ver, toda la parte del análisis que habla su compañero de la crítica es para saber pensar la arquitectura, ¿no? Debe haber un momento o sea, en su formación de ustedes que es para pensar la arquitectura. Ese acto de pensar, como dice su compañero, es analítico y crítico. ¿Y qué otro conocimiento es necesario fuera del pensar? Vamos a ver qué materias nos enseñan a pensar la arquitectura. ¿Qué más? Por eso tienen una malla curricular. Pues miren, ¿para qué miércoles dice esta materia? A ver, no, no sirve, no, pues no sirve. ¿Cuál es el objetivo de ese grupo de materias que tienen ahí abajo? ¿Para qué es? ¿Mm? ¿Qué más necesitan saber? Y fíjense, esa competencia que no la enuncian ustedes, cuando en proyecto de grado los agarro y me entregan sus trabajos, ¡ay Dios! Me caen unos lagrimones, hijo. ¿Y cuál es la competencia que no han desarrollado y que ustedes deben desarrollar? Si la universidad o la facultad, su universidad no les dio esos conocimientos, pero son necesarios y básicos, jóvenes. ¿Para qué sirven esas materias que están ahí abajo? Ustedes todos los días pintan su malla curricular, su plan de estudio. Lo viven pintando cada vez que en las clases presenciales veo todo a color, desarrollando su proyecto de grado. Esa clave, eh, eh, esa hojita que ustedes pintan a colores debe ser para la mamá, pues, ¿no? Para el papá, para que no se enoje. Ay, me está costando con ustedes, jóvenes aún. A ver, ojalá lo escriban, pues, jóvenes. Mierda, uno trata de explicarle, de orientarlo, de guiarlo. Deben saber representar, dibujar un proyecto como corresponde. Ya les he dicho, se han quedado varios estudiantes, compañeros de ustedes en proyecto de grado 2, porque no saben dibujar. Y yo les he dicho, no puede uno salir profesional si no sabe dibujar con las técnicas actuales. Es una vergüenza no saber dibujar un proyecto, joven. Así que si tienen esas carencias de ustedes, pues bajan, hagan un curso, hombre. No se queden ahí amarrados, renegando que no le enseñaron. Y bueno, las materias de teoría es para pensar
la arquitectura de la ciudad, ¿no? En términos generales. Y esas son todas las materias de teoría y historia de la arquitectura, ¿no? Entonces estamos obligados a entrenar su cerebro. Yo soy un entrenador de cerebro, así que esa es mi meta, ¿ya? Hay entrenadores físicos para todo tipo de objetivos. Bueno, y como siempre les digo, todas las materias deben estar vinculadas al acto proyectual, ¿no? A saber proyectar. De ahí es la importancia de que nosotros los arquitectos proyectamos en base a todos estos grandes conocimientos. Por eso digo, y si hay algún vacío en su formación, pues bueno, búsquenlo, ¿no? Entonces, en ese entendido de que a nosotros nos han encargado en estas materias a pensar y a sentir también. Aquí vamos a incorporar con ustedes en teoría 6 la capacidad de percibir a partir de nuestros sentidos, nuestro cuerpito, la arquitectura, ¿ya? La arquitectura no solamente se la evalúa a partir de la razón, sino también de la vivencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprender esta partecita, a ver cómo reaccionan sus sentidos en esa vivencia en la arquitectura. Entonces, esos dos cerebros que tenemos, o ese cerebro partido en dos, vamos a tratar de establecer esos puentes para armar una totalidad que sería una comprensión de la arquitectura, ¿no? Y la que piensa y la que siente. Entonces, estos dos primeros trabajos los vamos a hacer a través del pensar, de la razón. Y el último trabajo vamos a hacer de la vivencia, ¿no? O sea, de comprender una realidad determinada. Si ahí se suspende un poco la pandemia, que no sabemos cómo pasará, la ola dice que se viene, entonces vamos a hacer un trabajo distinto de análisis vivencial de la arquitectura. Bueno, y ahí por eso le decía, siempre vamos tratando de desentrañar propiedades o ideas de la arquitectura. Y ahí vemos cómo se trata de entender, analizando, supongamos, las ideas compositivas de una obra determinada. ¿Para qué digo? El objetivo siempre es este. Ya le he dicho, agarren una hojita en blanco. Como no los veo, pues no sé si estarán. Yo sigo renegando hasta la tumba, que nunca veo a mi gente sentadita. Entonces, Raúl Ansaldo, ¿estás acá, Cristiano? ¿Dónde está el Ansaldo ese? Sí, arquitecto. Ya Bye. pues, hijo, ¿por qué no muestran su cara? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué te han hecho un asalto, un atraco? ¿Qué han hecho? ¿Ah? ¿O son superagente 86? No sé. A ver, yo digo, porque entonces lo que quiero que noten es lo siguiente, que uno no lo ve, en fin, cuando es presencial, por lo menos le miro una mirada endiablada, le tiro, porque deben tomar conciencia de ir registrando cosas importantes. Entonces los criterios de valor, ya les he dicho, es lo que estamos buscando, las ideas que hay detrás de esa arquitectura. Por supuesto, para poder hacer una crítica de ella, ¿ya? Entonces, y el gran aporte del estudio, del análisis, la comprensión y la crítica es para saber proyectar. Esa es nuestra meta principal. Por supuesto, dentro del objetivo nuestro, que es el analizar, ¿no? El pensar la arquitectura. Bueno, para que sus proyectos comiencen a tener esas cualidades interesantes en base a algunas ideas que ustedes puedan plantear, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esta materia, en estos saberes que tenemos, mierda, no sé quién está en moto, me cago, compañeros del partido Pidelote, por Dios. Es la que no se disciplina, por eso digo, yo no sé. Y después se quejan, pues se quejan conmigo de que yo tengo la culpa de que sus trabajos no salgan bien. Tienen un mes para hacer sus trabajos jóvenes ya, no es que son 2 días. Entonces, bueno, había ese encargo de estas competencias analíticas y críticas que debemos desarrollar en esta materia. Entonces, bueno, en el programa nos han mandado a conocer periodos históricos que ya lo vamos a anunciar.
habíamos dicho, no solo el saber pensarla a través de la razón, entenderla, sino también a través de saber experimentar, saber sentir, digo ya. A veces es necesario que se machuque el dedo para sentir dolor. Dice. Cuando uno experimenta las cosas y se da cuenta de los aciertos y errores de la arquitectura. Lo que estamos diciendo es que la arquitectura no solamente debe ser evaluada a partir de la razón, sino también de la experiencia. Son dos momentos necesarios para evaluar la arquitectura. Por supuesto, primero para comprenderla y después para evaluarla, que sería la crítica. A veces uno lee los libros y le tiran flores a las obras y uno va y la mira, mierda, no pilla nada. Bueno, dice, ¿qué habrá escrito ese arquitecto? ¿Habrá fumado algo para escribir semejantes cosas? Y eso sucede, fíjense, esa experiencia que uno ha tenido cuando fui a visitar las ruinas de Tiahuanaco, y claro, uno imaginaba una obras majestuosas, enormes, así. Y cuando uno va, mira, no es, pues, ¿no? No lo ves y ves, mira, pero si está tan chiquitingo todo, tan mini. Y claro, cuando sacan fotos, pues ahí se ve espectacular, ¿no? Entonces, en esa experiencia es que uno va conociendo cosas, ¿no? Igual que las misiones también, después de haberla estudiado de manera racional, objetiva, todo lo demás, comprender a partir de imágenes y lo que fuera, ya cuando uno va y visita esas obras se ve majestuosa, la verdad. Y no sé si serán los valores, la cultura que uno tiene, ¿no? Pero por eso digo, fíjense, la crítica es personal, es lo que uno, las ideas que uno tiene se plasma en ese acto de ser crítica. Bueno, eso vamos a experimentar los jovencitos, vamos a ver cómo su piel siente, cómo observa uno, ese análisis vivencial. Bueno, y lo que siempre apuntamos a aprender a hacer metodologías, procedimientos para poder ser autónomos en su conocimiento, ¿ya? Lo que estamos buscando es autonomía. Que cuando uno entra a la universidad debería darle las herramientas para que continúe su formación. Bueno, y eso se hace a través, esas herramientas son los métodos, técnicas de estudio, ¿no? Y el vivir y convivir, algo debemos cambiar en esta dura y cruel sociedad que vivimos. Nos roban, nos asaltan, nos violan y todos felices. Algún día dan ustedes para cambiar las cosas. Vamos a ver que se puede hacer eso. Y bueno, nos habían dicho que tenemos que conocer periodos históricos que hemos enunciado ya nosotros. Estas unidades históricas, en este caso no serían a ustedes nos toca el periodo moderno. Ahorita vamos a ver cómo, un ratito, vamos a salir de esto. ¿Qué sería esta diapositiva? ¿Ya? Entonces, esto de la arquitectura moderna, el periodo que nos toca estudiar, también la arquitectura postmoderna. Fíjense, los tiempos cada vez son más cortos. El academicismo habrá durado por unos 80 años, la arquitectura moderna unos 30, 40, la arquitectura postmoderna 10, 20. Entonces los tiempos, los cambios de las tendencias en la arquitectura son cada vez más cortos, ¿no? Y por supuesto tenemos la arquitectura contemporánea, lo que hoy, las ideas, las tendencias actuales de la arquitectura contemporánea. Que a ver, ¿qué escuela o qué tendencia contemporánea ustedes identifican? ¿Cuál sería? ¿Mm? Lo que hoy se está haciendo. ¿Mm? Ninguna. ¿Qué tipo de arquitectura hacen ustedes? ¿Cómo pueden proyectar arquitectura si no conocen cuáles son las tendencias de la arquitectura? ¿Cuáles son las escuelas, las corrientes? ¿Cuáles son? Mira, hasta mi albañil sabe. Minimalista. Ahí ve, mi albañil decía, minimalista, ¿qué está haciendo arquitecto? Arquitectura minimalista. Mierda, digo que estás.
esa es una corriente. ¿Y cuáles son las otras? Ya, pues jóvenes, entonces yo espero que estudien, digo, ya. Uno no puede proyectar si no conoce la arquitectura que se está haciendo hoy en la actualidad, ¿ya? Para eso, por supuesto, es esta materia también. Pero igual, deben ser inquietos, pues, y leer, porque en base al conocimiento de las tendencias y sus criterios de valor, pues, ¿no? Sus pautas, uno proyecta. A ver, La paramétrica eso es. igual. La arquitectura paramétrica, dicen, ¿no? La que está controlada por la computadora, así que no sé cuánto. Bueno, de eso se trata, que ustedes deben estar actualizados en los conocimientos de las corrientes y tendencias en la arquitectura. Bueno, pero para nosotros, supongamos, estos distintos momentos históricos, tenemos una mirada diferente que la vamos a tener que plantear, ¿ya? A ver, hay un cambio en la visión del estudio de la historia, ¿ya? Normalmente, bueno, los que han cursado conmigo ya saben que lo que tiende esta materia es al estudio de las teorías, de las ideas que contiene una obra, ¿no? Las ideas plasmadas en una obra, las ideas concretadas. Pero normalmente en otras se dedican al estudio de la sociedad, de la vida del hombre, de su economía, su política, y muy poco aporte en el conocimiento de la arquitectura y sus ideas, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer en esta materia. Entonces, este enfoque no es un estudio el estudio de la historia no es estudiar de manera aislada, fragmentada, cada momento de la arquitectura, sino vinculada, ya habíamos dicho, principalmente a nuestra realidad existencial, ¿ya? Nosotros vivimos en esta región de Bolivia, tropical, llanera, soleada, calurosa, y debemos hacer una arquitectura para esta región del mundo caluroso, soleado y todo lo demás. Entonces, cuando uno ve, ya les he dicho, muchos de sus proyectos parecería que han pensado para el altiplano, ¿no? Unos cubos, no es una arquitectura eh, transparente, porosa, abierta. Entonces, son miradas distintas, ya lo vamos a hacer siempre desde nuestra realidad, jovencito. Estamos obligados a entender la realidad del cruceño, fundamentalmente porque estamos paraditos y sentaditos aquí. Pero bueno, cuando uno va a otra región del mundo, a otro lugar, lo primero que hace es entender esa realidad, ¿no? Poder proyectar. Entonces, cuando uno estudia los distintos momentos históricos, lo hace para ver desde nuestros problemas. El arquitecto, siempre le he dicho, resuelve problemas. Entonces, los problemas que tenemos hoy deben ser afrontados y solucionados. ¿Y dónde vamos a ir a buscar las ideas? En el pasado, pues. ¿Ya? Fíjense, la inseguridad ciudadana es un problema del arquitecto. A ver, ¿quién me cuenta algo? ¿Y por qué creen que es un problema o no lo es del arquitecto? ¿Qué me cuentan? A ver. Ustedes proyectan y saben y deben saber cómo podemos nosotros contribuir o no contribuir al tema de la seguridad ciudadana. ¿Es responsabilidad del arquitecto? ¿Sí o no? Ya no me dicen nada, aunque como los locos, díganle sí como los locos. El loco ya se va tranquilo porque le dijeron sí. Yo creo que sí, arquitecto. Y sabe que yo le quisiera comentar algo, arquitecto, sobre, por ejemplo, en los puentes, en los peatonales, ¿no? O sea, en los que están por arriba, en las pasarelas. ¿Ya? Yo prefiero cruzarme por abajo. ¿Sabe por qué? Porque una vez, o sea, al menos estoy traumada porque una vez estaba cruzando por el puente cuando empezaron a asaltarnos ahí arriba, digamos. Así que yo le tengo miedo a subir al puente. O sea, prefiero arriesgar por abajo para no subir por el puente, porque ese puente justamente, le estoy hablando de aquí del 6, es tapado y es cerrado, digamos. O sea, y me siento insegura subir por arriba por la delincuencia,
O sea, como le digo, prefiero cruzar por abajo donde están las movilidades. Y yo creo que eso, no sé, otra forma, digamos, de ver, de uno poderse sentir seguro cruzar el puente. No sé si me entiende. No, entiendo, a ver, pero digo, a ver, está bien, ahora, ¿por qué se da esa inseguridad? Digo, ahí está el- la capacidad de ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta para que vos te sientas segura cuando cruzabas un puente? ¿Qué crees que falta? ¿Cuándo uno cree que se siente seguro? ¿Qué es lo que tiene que pasar para sentirse? Yo estoy más seguro cuando camino, cuando ando. ¿Qué tiene que haber? Bueno, yo creo que, o sea, ahí influye varios factores, digamos, por el hecho de que ese puente, o sea, no, para las mismas personas que están ahí, no es algo como que les atrae, digamos, o sea, y eso tiende a que ya las personas dejen de concurrir, y es entonces ya donde ya ese lugar es apropiado por los malvivientes, digamos. Eso pasa tanto en los parques o en el mismo centro de la ciudad, que no, o sea, no es atraíble para las personas, entonces las personas dejan de concurrir y es ahí donde se tiende a Mm, apropiarse por los malvivientes, digamos. correcto. A ver, eso está bien. A ver, lo que estamos diciendo, fíjense, es que si la gente no se apropia de los lugares, si no hay gente caminando, entonces la seguridad brinda la visión de otras personas. Otras personas, cuando uno camina y ve personas, tranquilo camina. Cuando uno camina en soledad, Malaya, mi señor, pues no sabe si lo van a violar o reviolar. Entonces, la seguridad, el arquitecto a través de su proyecto debe integrarse al espacio público. Es necesario que sus proyectos se integren al espacio público. Esa integración significa que debe brindar actividades para que la gente esté en su alrededor, de modo de que cuando hay más gente hay mejores condiciones de seguridad. Si ese puente tuviera a tapar tan mal diseñado porque está encajonado, que es una barbaridad, debería ser transparente para que haya visibilidad. Lo que controla, ¿quién va a querer ser un ladrón anónimo? Nadie, pues, ¿no? Ni el alcohólico quiere ser anónimo o ser reconocido. Todos quieren ser anónimos. Entonces, esos son los criterios, por eso digo, de valor cuando uno va a proyectar, ¿ya? Debe promocionar el intercambio, las relaciones en el espacio público. Yo, cuando hice una iglesia, bueno, me entregaron un proyecto de una iglesia aquí por la Cuarto Anillo y creo que es el supermercado que está sobre la vía al norte, al ladito hay una iglesia. Y yo cuando miro el proyecto en realidad niega el espacio público. Y, bueno, yo lo miro y digo, bueno, ¿lo puedo cambiar? Yo lo cambio, porque miércoles ya estaba hecho, que voy a hacer copiando. Entonces, la esquina es el lugar de encuentro natural cuando uno camina. Y en la esquina son los accesos donde la gente se para, mira, charla. Entonces, cada vez que hay alguna reunión, una sesión, la gente en ese espacio se detiene a charlar y conversar. Cuando hay gente en la calle, hay seguridad, jóvenes, ¿ya? Entonces nosotros podemos contribuir enormemente al tema de la... Pero lastimosamente han hecho barrios aislados, embargados, encerrados, viviendas encerradas, aisladas. Entonces, mira, en la calle no hay nadie, no más que el perro, y te muerde, o que está con rabia, que esta época. Entonces, esos son, siempre le he dicho, la necesidad de formar criterios de valor para poder actuar y contribuir a la arquitectura. Y fíjense, con esta problemática uno puede estudiar la arquitectura de un momento y decir, a ver, ¿cómo los arquitectos han abordado este tema? Y mirar su arquitectura y ver si se han integrado, sí o no, y bueno, y ahí saca conclusión. Eso es lo que se pretende, ya que cada momento histórico estudiado tenga algo que ver con nuestra realidad, para mejorarla, transformarla. Bueno, otro aspecto importante siempre es que debemos entender que somos parte nosotros en este pueblito, en esta región del mundo, somos parte de este proceso histórico, ¿ya? O sea, eso a veces no se entiende, los fracasos, como el fracaso de la arquitecta Sosa, de pretender que todos andemos en bicicleta y armar las ciclovías por todos lados, es un error garrafal desde el punto de vista de no entender cómo es nuestra sociedad, cómo es el comportamiento social, ¿ya?
Acá no andamos en bicicleta, nadie, si uno anda en bicicleta tiene que estar con un cajón al ladito, con un botiquín, porque mira, te atropellan, te pisan. ¿Sabe Entonces, qué, arquitecto? ajá. Arquitecto, ahorita que habla de la ciclovía, yo me sorprendí hartísimo para la feria Spocru. No, bueno, quise entenderlo, ¿no? Al alcalde Johnny, o no sé con qué intención hizo eso. O sea, había Sí. ciclovía en la Spocru, o sea, no sé, digamos, cuál fue su intención, lo había pintado así de celeste, y, o sea, lo vi tan ilógico porque la gente, apenas espacio para caminar uno ahí, ¿me entiende? Como Claro. para que planteen una ciclovía en plena Spocru, digamos, o sea, lo más absurdo y estúpido que pude haber visto. No sé si quizás usted fue y vio, digamos. No, no logré mucho boleo, le escapo al boleo. Sí, por eso digo, está bien, fíjense, eso es lo que estamos diciendo. No entender cómo es el comportamiento social es un error garrafal, ¿no? Porque no andamos en bicicleta. Es como en Montero. En Montero uno va y la moto es el transporte, es el dispositivo para la movilidad de la gente. Entonces, no plantear estacionamiento para motos en cualquier edificio es un error garrafal, porque todo el mundo se desplaza y se mueve en moto. Y ve la ciudad puro moto, pues, ¿no? Está bien. Ahora en esta ciudad hay torito, bueno, no sé ya cómo. Pero yo voy a eso, ya, que ustedes deben estar atentos al conocimiento de nuestro comportamiento social para que sus proyectos estén adecuados a esa realidad y no se equivoquen, porque después le vas a decir, ¿qué vos qué estabas pensando? ¿Por qué no te diste cuenta? Todos esos son errores, peor en una inversión pública que se cuestiona cómo se gasta el dinero, ¿no? Eso, está bien. Bueno, ya hemos dicho de razonar y de pensar. Nosotros, pues digo, tenemos estos dos primeros trabajos, nos vamos a dedicar bueno, a entrenar nuestro cerebrito en el acto de entender a partir de la razón, ¿ya? Esta capacidad de observar, y lo hacemos a distancia, por eso este razonamiento significa que es a distancia, que vamos a agarrar algunos documentos físicos, por eso se habla de un modo analógico, maqueta, lo que fuera, o de modo digital para que entendamos una realidad determinada. Una pena que en nuestra ciudad o nuestro país no se hubiera digitalizado en 3D como hay en otros países las obras arquitectónicas que podemos estudiar, ¿ya? Entonces, bueno, nos niegan una comprensión más amplia de la arquitectura a partir de esto. Bueno, esos serán los desafíos que tenemos para estudiar y conocer y, bueno, y ver qué ideas hay sobre esa arquitectura, ¿ya? Pero, bueno, de todas maneras, ustedes saben ya otra teoría de que este proceso de comprensión racional de la arquitectura lo hacemos por esos dos vías, ¿ya? El modo inductivo y el modo deductivo, ¿ya? Ya después a ustedes les vamos a explicar un poco más de esto. Pero bueno, esa es una manera de comprender, ¿ya? Esa es una manera que vamos a hacer en estos dos primeros trabajos prácticos. Y la otra manera va a ser ya usando su otro cerebrito, el cerebro dedicado hasta ahora para enamorar, para sentir placer de la vida, ¿no? No de la arquitectura. Y vamos a ver cómo usamos también nuestra experiencia, nuestra vivencia en la arquitectura para poder descubrir, ¿no?, aspectos interesantes. Y digo, fíjense, bueno, ya les vamos a explicar. Entonces, partimos siempre de una realidad que tenemos que ir a vivenciar, pues caminamos la ciudad, caminamos por la arquitectura. Siempre le digo a ustedes que están proyectando otros talleres, que la arquitectura se hace andando. La arquitectura se hace caminando, por donde entro, donde salgo, donde me quedo, en quietud y en movimiento, dice, ¿no? Entonces, ¿dónde se queda la gente? Se queda en ese sector. Bueno, entonces vamos descubriendo ese andar y ese mover. Entonces, estos procesos mentales del aprendizaje, hablamos del método experimental, ¿no?, vivencial. Entonces, ¿cuáles son los sentidos que entran en acción? ¿Cuáles son los sentidos? A ver,
¿Cuál es el que más usan para entender la arquitectura? ¿Cuál es el que más usan ustedes? Para decir que está bonito, está feo. ¿Mm? ¿Qué sentido usan? La vista. La vista. Y el principal sentido con que evaluamos y comprendemos la arquitectura es a través de la vista, ¿ya? Pero los otros sentidos también deben entrar en acción. ¿Y cómo entran en acción los otros sentidos? A ver, ¿cuáles son los otros? Que eso es lo que vamos a tratar de que ustedes usen su sentido. Después veo su trabajo práctico y parecen unos Robocop, ¿no? Mierda, ¿qué les ha pasado a mis muchachos que no sienten nada? ¿De qué otra manera podemos percibir la arquitectura? ¿Nada? También con el tacto, ¿no? O sea, cuando vamos a ciertos lugares para tocar las texturas de las construcciones. Ya. Pero fíjense, cuando ella hablaba del tacto, en realidad, bueno, quizás ese término pues, digo, nos ha distorsionado un poco. No es tocar lo físico, porque supongamos, el tacto es a través de nuestra piel, el órgano más grande que tenemos. Y a través de la piel sentimos los grados de confort, de temperatura, de placer, o sea, lo que nos place. Todo lo percibimos a través de nuestra piel. Por supuesto que cuando tocamos algo tenemos también unas sensaciones de frío, calor, de todo. Pero independientemente, supongamos, de tocar, el aire ya en sí implica dar sensaciones de confort, de placer. Estamos buscando que a través de los sentidos nos sentimos bien, pues, ¿no? Por eso es que el arquitecto se ha olvidado en su diseño de esta variable tan esencial que es cómo se siente la persona, ¿ya? Entonces, bueno, ese es un sentido más del tacto. ¿Y qué otro sentido tenemos por ahí que lo utilizamos? ¿El olfato? El olfato. Entonces nosotros debemos considerar que las actividades humanas, porque estamos diseñando y proyectando dónde van a ubicarse las actividades humanas. Y eso nos olvidamos, entonces como si no hiciéramos ruido, como si no generáramos olores. Entonces los olores ahí cerca del ñoba, te imaginas, ¿no? Mamita querida, uno termina nervioso. ¿Y qué olores? O también el olor usado positivamente. En muchos restaurantes en la actualidad, los olores forman parte de un estímulo. Entonces uno lo ve cocinar. Ahí nomás se retuercen las tripas, ¿no? Y entonces hay un recurso que puede ser utilizado o bien o mal, depende en ese sentido los olores, ¿ya? Y también el otro sentido que nos quedaba, ¿cuál es? Se le acabaron los sentidos a ustedes, mierda. ¿Cuál es el sentido que nos falta? Ya, a ver si se olvidaron. Oye, ¿por qué es lo que sucede a ver con ustedes? ¿No tiene más sentido el ser humano? Claro. El gusto faltó, porque ya mencioné el Pero olfato. ni qué, ni qué no lo vamos a comer a la arquitectura, pero ese no entra en escena. El oído. El oído, el escuchar, Oír. por favor. A ver, y fíjense, esto de- del ruido, del sonido, cómo las personas le afecta en su estado de ánimo. Por eso estamos hablando del mundo del confort, de sentirse bien. En algunos trabajos que hicieron sus compañeros, bueno, antes yo les daba la libertad de elegir cualquier tipología, ¿no? Entonces iban a los restaurantes, claro que terminaban cachetones, ¿no? Porque iban 3 veces a percibir la arquitectura. Pero ahí en uno de esos proyectos, la música formaba parte esencial del proyecto, o sea, del estímulo para la tranquilidad, la paz de comer ordenadamente, qué sé yo. Entonces, la música fue un componente esencial en el diseño de ese proyecto. También, fíjense, las actividades humanas generan muchos ruidos, ¿no? Ahí, cuando uno sale de clase, en bullicio, entonces, genera molestia. Entonces, bueno, de eso se trata, jóvenes, que ustedes, todos estos componentes que hacen a su cuerpo y a su sentido, comiencen a estimularlo para
entender la arquitectura, ¿ya? Y fíjense, hay dos caminos, siempre les digo, ¿no? Algunos, nosotros podemos, a partir de nuestra propia vivencia, vivir la arquitectura, sentirla. Pero también, aparte de ello, necesitamos ver vivir. O sea, ver el comportamiento humano, los hábitos y costumbres sociales. ¿Ya? Eso, fíjense, el éxito de la arquitectura en realidad pasa por el punto B, ¿no? Si ustedes saben, por supuesto, el punto A te hace entender las cosas. El punto B, comprender el comportamiento humano es esencial, ¿no? Y la arquitectura es más, tiene más validez o ha tenido éxito cuando la gente se apropia de los espacios, cuando la gente ocupa los espacios. Y los ocupa los espacios porque, bueno, el arquitecto tenía esa capacidad de establecer los lugares adecuados para poder estar ahí, ¿no? Cómo se comporta la gente, qué desea la gente, y en base a eso se proyecta. Eso lo vamos a hacer, ojalá vayan leyendo. Yo todo lo que le damos pauta para que ustedes vayan leyendo, buscando bibliografía, en internet hay mucha información. Bueno, esto lo van a hacer en el último trabajo práctico. Bueno, esto hablamos del saber hacer, que ya muchos lo conocen, es necesario tener, definir previamente cuáles son las visiones con las cuales se observa una realidad, qué cosas te interesa de esa realidad. Ahí tenemos esos dos componentes. Y el otro, cómo vamos a procesar esa información usando nuestro cerebrito, ¿ya? Pero bueno, para los nuevos, vamos a decir que hacemos un análisis. En este caso, como ustedes, necesitamos hacer un análisis de contenido más un análisis dialógico. Ya vamos a hacer análisis dialógico. A eso había que incorporarle. Pero bueno, todo lo que ya me han escuchado y los nuevos, no sé cuántos nuevos habrán acá, porque no puedo ni ver, ni muestran ni su cara, pues, ¿no? Entonces, adivinador. Entonces tenemos todo el mundo a conceptualizar una serie de variables, de temática, que nos va a permitir, en primera instancia, comprender, tener las ideas claras, ¿ya? Sin las ideas claras no hay manera de avanzar en su trabajo. Entiendan los jóvenes. En la técnica de estudio aplicada para desarrollar esto hacia los mapas mentales. Utilícenlo, pues, ¿no? No los utilizan. Los obligo a que bajen un mapa mental el más bonito que vean, lo ponen y después cuando veo la aplicación en su trabajo práctico me hacen organigrama nomás. Mierda. Ay, digo, ¿para qué? Pues ponen, es una referencia, o sea, a ver, está bien que uno baje lo que hace a la imagen de eso, pero lo que quiero es que lo apliquen, pues, y no lo aplican. Bueno, y después van a describir, ya hemos dicho, el periodo histórico en el cual hoy vamos a empezar con el movimiento moderno, quiénes son los principales arquitectos a nivel nacional, cuáles son las distintas tendencias del movimiento moderno y todas esas historietas. Y después vamos a describir también las obras desde el punto de vista físico, teórico, conceptual, material, inmaterial, todo eso. Eso que hace, pues ya les he dicho siempre, es una fase solamente de información, de documentación, de conocer. Eso es el conocer, nada más que conocer. Y este segundo paso ya hemos dicho que hace a esa capacidad distinta de interpretar. Ahí es cuando su cerebro empieza a elaborar, a cranear. Ya cuando uno no sabe mamá, dice, no entiendo esto, no sé qué me pasa. Bueno, un proceso lento a veces de saber leer la arquitectura, saber entender la arquitectura, saber interpretar la arquitectura y interpretar las ideas arquitectónicas. Hay ideas de todo tipo, hay ideas morfológicas, espaciales, bueno, todas las variables. El arquitecto plantea ideas, fíjense, que quizás podrían ser una idea rectora, pero una idea rectora es una especie de, bueno, a ver, les cuento. Cuando uno proyecta, en realidad los proyectos deben tener una idea rectora. Quiere decir una idea, la principal idea de un proyecto. Supongamos eso que vemos ahí, aparentemente es morfológico, casi 300%, porque lo único que se interesó fue retorcer un plano como
y con un volumen y no sé qué, se puso a chivear con la forma. Y a partir de ahí se desarrolló el resto de los otros contenidos de la arquitectura. Está bien, esa es una idea morfológica. Hay ideas espaciales, hay ideas compositivas. O sea, entonces esas son ideas rectoras que el arquitecto va planteando. Entonces, aparte de interpretar ideas, tenemos que explicarlas, darle una explicación, un sentido, ¿no? Argumentarla por qué esa idea se planteó, qué buscaba, ¿ya? Y, bueno, los ejemplos más claros, siempre he dicho, es la planta libre que planteó Le Corbusier. ¿Por qué planteó la planta libre o la fachada libre, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles son las razones de ser de esa propuesta? Y así uno va tratando de argumentarlas cada una de estas ideas. Y esto hablamos ya, supongamos, aquí nos estamos formando como arquitectos ya. La parte más interesante que es conocer las ideas de la arquitectura, ¿no? Las teorías y fundamentarlas. Bueno, eso es lo que se hace en los análisis, ¿ya? De contenido y el análisis dialógico. Este proceso vale para ambos tipos de análisis. Y valdría para el sintético también, si es que uno lo hace. Y como dijimos, no es solo el saber hacer análisis, sino a saber hacer la crítica, ¿ya? Que esto es lo que cambia el mundo, jóvenes. Lo que transforma el mundo es la crítica, el pensamiento crítico. Cuestionar todo lo que se hace, lo que se dice, a los políticos, a la arquitectura. Entonces es lo que nos transforma la mente y transforma la realidad, pero la realidad la debemos transformar positivamente, ¿no? Entonces el análisis crítico, que no es más que valorar, hacer una valoración del conjunto de obras cuando estamos estudiando, o una obra como fuere. Y esas críticas, habíamos dicho que pueden ser distintas. Hay 3 tipos de críticas, ya 3. Y depende del motivo, de qué es lo que uno quisiera. No sé si a ustedes les voy a hacer como ejercicio, plantear como ejercicio. Mira, no veo a nadie. Estoy capaz de salirme a comer, carajo. Qué cocina que les cuesta a ustedes, ¿no? La verdad. Da ganas de llorar. Pero bueno. Entonces, bueno, a ustedes se les va a encargar, algunos van a hacer una crítica técnica académica, otros irán a hacer una crítica contextual histórica. Y esta la vamos a dejar pendiente, que es una crítica ideológica partidista. Pero las otras 2 se las voy a sortear, compañeros. Ya tienen que aprender a hacer críticas de manera distinta, objetivos distintos, motivos distintos. Pero para hacer crítica es necesario, hemos dicho, los criterios de valor. ¿Ya? Y ese es el objetivo grande de esta materia. Bueno, uno de los objetivos, ¿no? Conocer, identificarse, apropiarse de criterios de valor. Entonces hay criterios de valor universales. Por ejemplo, cuando hablamos de la crítica académica son los valores universales. Hablamos de accesibilidad para todos, arquitectura sin barreras. Eso es válido para todas las arquitecturas. Cuando ustedes están proyectando en sus talleres, que no sé qué les tocará ahora, van a tener que incorporar este criterio de valor en su acto proyectual. También nos exigen que consideremos como un criterio importante la reducción del consumo de energía, ¿no? En nuestro proyecto. Entonces nosotros debemos cumplir con esos requerimientos. Y a nivel contextual, un criterio de valor podría ser, para cuando hablamos a nivel contextual, histórico, es para una realidad determinada. Entonces estamos parados aquí en el oriente boliviano, en la zona llanera. Entonces ahí necesitamos ventilación e iluminación para los distintos ambientes. Necesitamos sombra. Bueno, esos son los criterios ambientales para la arquitectura de este contexto. Y habíamos dicho la ideológica, que los criterios de valor del minimalismo lo tendríamos que incorporar, del constructivismo,
Entonces yo puedo ser arquitecto deconstructivista y analizo obras de otros periodos y digo, bueno, desde mi visión, desde mi ideología, desde mi pensamiento, estas obras permanentes, y hacemos un cuestionamiento o una valoración, ¿ya? Entonces los criterios de valor es esencial, joven, es lo que buscamos desarrollar y comprender. A los otros grupos les preguntaba, a ver, ¿cómo obtenemos los criterios de valor? Esta materia, su objetivo es conocer, por supuesto ya ustedes se apropiarán, depende de sus ideas locas, los criterios de valor. Los criterios de valor lo vamos a ir descubriendo a través del análisis. ¿Y de qué otra manera podrían adquirir los criterios de valor? ¿Mm? ¿Cómo ustedes pueden apropiarse o conocer los criterios de valor? ¿Mm? ¿No se han enterado? ¿Cómo descubren los criterios de valor? ¿Cómo conocen? ¿De qué otra manera podemos conocer los criterios de valor? ¿Ah? Jóvenes aún, ya se fueron. Tenía 40, ahora tengo 36. En un ratín se van todinga, están con ganas de comer estos flojos. A ver, ¿ah? A ¿Cómo? través del juicio de valor, ya sean positivos o negativos. Claro, los criterios de valor pueden ser positivos o negativos, estamos de acuerdo. Porque yo le planteo a ustedes, ¿de qué otra manera pueden conocer los criterios de valor? Ya estoy diciendo, los criterios de valor los podemos nosotros conocer a través del análisis. Es una forma de conocer, de identificar criterios de valor. Lo hacemos a través de esta capacidad analítica, ¿ya? Pero hay otra manera más, que es lo que quiero que ustedes sepan para que en realidad estén atentos y comiencen a descubrir otros criterios de valor. ¿Quién se los? ¿No? ¿A través de la experiencia? A través de la experiencia, dice su compañero. Podría ser, pero ¿en qué sentido? A ver, podrías ampliar, o sea, ¿cómo? Porque, a ver, cuando uno proyecta, está bien, es una experiencia, pero ahí estás plasmando un proyecto. No, la experiencia significa que yo con estos criterios de valor hago un proyecto, está bien, estás aplicando los criterios. Pero ¿cómo puedes adquirir? Eso es cómo se aplicarían los criterios de valor, lo que vos me estás diciendo. Pero ¿cómo yo puedo conocer otros criterios de valor? ¿Quién te lo puede transmitir? ¿Cómo vuelvo a adquirir los otros criterios de valor? Y esto se los cuento, jóvenes, para que es un hábito que ustedes no están acostumbrados a hacer. Y si lo han hecho, no se han dado cuenta. Lo que yo quiero que uno saque a la luz, los pase del subconsciente a la conciencia, supongo, darse cuenta que sí. A ver, la otra manera de que ustedes puedan ir conociendo y apropiándose quizás de sus criterios de valor es cuando el profesor de taller corrige sus trabajos, sus proyectos. Cuando el profesor corrige los proyectos, él va continuamente a través de la crítica positiva o negativa, va enunciando los criterios de valor, ya sean espaciales, ya sean funcionales, ya sean formales. Entonces, una manera práctica, por eso le hablaba de práctica, pero una manera de conocer y posiblemente de apropiarse, depende de ustedes, pero de conocer criterios de valor es a través de las revisiones que hace su profesor en taller. Así que estén atentos, por eso digo, sepan escuchar, por eso es una cualidad que deben desarrollar, de saber escuchar. Escuchar las revisiones de sus compañeros, estar atento a ver cómo el arquitecto va enunciando, va expresando los criterios de valor formales, espaciales, funcionales, compositivos, lo que fuera. Y uno lo va notando, jovencito. Por eso esa capacidad de estar atento, de escuchar y de comprender algunas ideas, de interpretar las ideas. ¿Ya? Bueno, eso háganlo. Entonces, para nosotros, supongamos los criterios de valores para emitir juicio crítico. O sea, los criterios de valor con los cuales vamos a hacer una valoración deben estar presentes para hacer el juicio crítico. Entonces, el juicio crítico o la valoración quiere decir que está sustentada por los criterios de valor. ¿Ya?
argumentada, fundamentada, todo por los criterios de valor hacen a emitir un juicio de valor. ¿No? Y esto lo van a hacer ustedes, esto no se los cuento porque para chivear, jovencitos. Sus trabajos prácticos deben hacer un análisis crítico, y para hacer una crítica de esa arquitectura que están analizando, deben enunciar los criterios de valor con los cuales van a hacer la crítica. ¿Sí? Si no lo hacen eso, significa que no, la crítica puede ser me gusta, no me gusta, está bonito, me parece interesante, pero no es así, ¿ya? Así que esto que se los denuncio es para que ustedes lo tomen en cuenta en sus trabajos prácticos. Y vayan leyendo, pues, ¿no? Bueno, aquí lo último, para ir concluyendo en esta clase, hacia este compromiso que tenemos con nuestra sociedad para cambiarla, para transformarla, para entenderla, para, como dice ahí, no darle... Arqui está muteado. ¿Y ahí sale? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, arquitecto. Ya, es que mierda, se me fregó el mouse y con esta huevada del interno, un lío. Se pone loco, loquísimo. Bueno, entonces estos valores de compromiso social, de solidaridad con lo que uno hace, bueno, cuando trabajen hagan su trabajo práctico, pues sean tolerantes con sus compañeros. La honestidad para hacer sus trabajos, jóvenes, debe salir de su propia creatividad, de su propia producción. Uno también busca trabajos similares y va mejorando, pero háganlo ustedes. La responsabilidad, habíamos dicho siempre, con las responsabilidades, las demandas hacia el arquitecto no son solo locales, son también internacionales. Entonces, cuando uno ve estos problemas, supongamos, ya sea ambientales, tenemos un problema para el arquitecto, ¿no? El cambio climático hace a que el arquitecto tome en cuenta cómo reducimos, cómo mejoramos nuestro hábitat para que es nuestra aldea global. Y por supuesto la pandemia también nos manda a hacer una arquitectura distinta, totalmente distinta. Así que tienen que considerarlo. No se puede hacer la misma arquitectura sin haber hoy experimentado la pandemia. Y peor, la pandemia dice que va a ser parte de nuestra vida más seguido. Entonces, debe ser formar parte, ¿ya? Todo esto, pues de esto que estamos hablando también de que la arquitectura sin barrera, que el arquitecto cuando diseñe pues debe considerar esta realidad que se nos presenta a nosotros, ¿ya? Y bueno, yo siempre le digo que creo que la empatía se puede sintetizar todos esos valores que están ahí, ¿no? Siempre ponerse en lugar del otro que le afecta, ¿no? Todo lo que uno requiere en realidad podría ser con esa famosa palabra de la empatía y lograr el resto de... Y para concluir, que se vayan con esa imagen, siempre le digo, creo que es la imagen más clara que conseguí del valor de la teoría para hacer arquitectura, ¿ya? La teoría nos abre la mente, nos hace descubrir cosas, nos orienta, nos guía, nos estimula. O sea, la verdad que sin teoría pues seríamos unos buenos dibujantes. Digo, hay dibujantes de CAD por todos lados. Hay campeones para dibujar, pues nos guasquean con animaciones, con no sé qué. Pero no tienen las ideas, jóvenes, ¿ya? O sea, no tienen las teorías. Y el arquitecto, ya he dicho, sin teoría puede ser un buen dibujante, puede ser un buen constructor, pero no es un arquitecto. Entonces, esto buscamos en esencia, y la teoría se va adquiriendo de a poco, pues no es aprender de memoria, no. Es un caminar lento hasta descubrir cosas, orientarse. Para eso es el campo de la teoría, ¿ya? Bueno, eso es lo que buscamos, esa es un poco la razón de ser de esta materia. Así que bueno, hemos tratado de dar algunas pautas de lo que queremos hacer en este trabajo práctico, ¿ya? No sé, ¿alguna duda?